el nuevo orden mundial, de los Illuminati, de los maestros ascendidos, de los planes, y que parece que están pasando, pero en la mayoría de los casos son otras personas que nada más lo han leído y que le platica a otras personas, pero a ti te pasaron las cosas, tienes experiencia de primera mano, una historia en esa área con tu familia. Así que antes de que empecemos con tu historia, lo que tú mencionas que es el plan, ¿por qué no le dices un poquito a la gente quién eres y un poco de tu entorno? Bueno, primero que nada, ya no estoy en esa organización. Quiero decir que soy una cristiana, pero los cristianos actualmente no están realmente siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. Y por ello, por esa razón, me gusta decir que sí soy cristiana, pero la que sigue realmente las enseñanzas de Jesucristo, porque de otra manera puede ser confuso, puede sonar que estoy que todavía estoy en el lado oscuro, y no, ya me salí de eso. Es una historia de cómo salí, porque realmente fue un acto de Dios, y si oyeran toda mi historia, todo lo involucra lo sobrenatural. Y quiero que todos sepan que no tengo duda de que Dios existe y que Jesucristo es real. Y el plan se trata precisamente de esto, de un plan sobrenatural. Y el plan que se trata de traer al anticristo y que realmente es para tratar de suplantar al verdadero Jesucristo, que es el plan de Dios para la humanidad, Jesucristo. Y están tratando de trabajar para que la gente no se entere de esta verdad. Así que mi entorno es de mi familia, es generacional, no sé qué tan atrás, solo sé que mis familiares eran fundadores de los Estados Unidos, algunos de ellos eran políticos, había varias secciones del plan para el nuevo orden mundial, y hay un plan sobrenatural también para traer al Cristo cósmico y lograr esta globalización a través de él. Ahora, en mi familia, algunas personas sirvieron para esa organización sobrenatural y también en la cuestión física, en la cuestión militar, inteligencia, y en la parte sobrenatural, que involucraba cosas demónicas, seres que se llaman los maestros ascendidos, se enmascaran bajo eso, y hay aquellos que sirven al satanismo. Y todos ellos son de la misma organización. Y en mi línea familiar tenemos gente que ha servido en todas esas divisiones. Así que yo me crié por mi habilidad que tenía desde que nací. Yo estaba entrando en la división física y fui entrenada también de manera física, así como de manera sobrenatural. La manera sobrenatural, yo podría decir que trabajaron conmigo gente física, así como del lado demónico, entidades, maestros ascendidos, que me ayudaron a desarrollar las habilidades psíquicas, porque eso es lo que ellos necesitan en esta organización para ciertos trabajos. Necesitan ellos poder tener comunicación telepática, muchos tipos de regalos, así les llaman. Son regalos que no son verdaderos. Dios da regalos verdaderos, pero estos son regalos falsificados. Y yo tenía espíritus familiares que estaban en mi línea familiar y no les tenían miedo, no se me parecía de miedo este tipo de cosas. Otras familiares sí le tenían miedo y no podían
aguantar lo que yo llegué a ver. Así que eso fue lo que me metió dentro de la cuestión sobrenatural. Es complicado explicarlo, no sé por dónde empezar, pero bueno. Tengo una pregunta de si la radiación puede aumentar los poderes psíquicos. Nunca he oído de eso, la verdad no sé. No tengo una respuesta, pero no me aparece nada sobre eso. Así continuamos, Caroline. Mientras hablamos, hay personas que están mandando preguntas que a lo mejor son en el tópico o no. Me lamento mucho si de repente nos salimos del tema, pero vamos a tratar de hacer lo posible para mantenernos en tópico. Tenemos esta pregunta. ¿Fuiste invitada al Bohemian Grove en Sonoma? Nunca. No, nunca. ¿Sabes que exista? ¿Sabes su concepto? Sí, lo sé. ¿Es el mismo tipo de maestros ascendidos que participan ahí? Algunos de ellos sí. Hay muchas divisiones diferentes. Y que es la verdad del lado satánico. Es muy demónico. Esto se está volviendo más aceptado ya en los rangos más altos por los políticos que están metidos ahí, que lo aceptan más. Pero es parte del plan de que la gente lo acepte más. Y hace muchos años hablamos acerca de la aceptación de esto. Estas hermandades ahora ya tienen este tipo de aceptación. Ya no está tan escondido. Es algo muy sucio, son abominaciones lo que hacen a lo que el Creador hizo. Y si la humanidad supiera el poder de lo que creó Dios para el hombre, si tú supieras de eso, no te meterías en ese tipo de cosas. Y precisamente lo que ellos no quieren que la gente sepa. Como no quieren que sepan que Dios creó al hombre con tanto poder. ¿Para qué lo creó? Lo que la humanidad tiene un lugar y una posición de hombres y mujeres, obviamente. Y con Dios a la cabeza. Es una fuente poderosa. Y el lado oscuro lo quiere destruir. Otra pregunta. Y después vamos a sacar otra pregunta del chat. ¿Los católicos, sacerdotes católicos están en los rituales? Bueno, sí hay algunos, sí. Yo diría que todas las religiones se han metido de alguna manera. Sí se involucran en cuestión satánica. Caroline, vamos a hablar, y casi lo tenía pensado en este show, porque hemos visto tu experiencia a medida que la has documentado en tu blog que tienes. Hay pedofilia involucrada ahí. Y cuando oigo esa palabra, instantáneamente pienso en sacerdotes católicos. Pero parece ser parte del trato. Y de las cosas que hemos estado hablando, que son como tabú o riesgosas, de todo lo que hablemos en este programa, de los programas de entretenimiento, no vamos a hablar de ese tipo de cosas, estamos hablando de cosas duras, pesadas. Vamos a hablar de esto. Pero a medida que veo, pareciera que tú y tu familia se involucraron desde muy temprano. ¿Qué tan temprano recuerdas participar en estos rituales? Bueno, parte es para que, inclusive desde que era un bebé, tengo incluso memorias, incluso una en particular, donde tenía a lo mejor solo días de nacida, y que se ha quedado ahí atorada en mi memoria. Y cuando describen cuartos y personas, tengo memorias de eso.
Y es difícil de creerlo, yo entiendo. Pero eso es menor con las cosas que les voy a comentar. Pero puede ser difícil de creer. Yo sé que así es, pero... Bueno, si hay algún tipo de criminal que yo odio más que nada, es aquellos que abusan a los niños. Tenemos fotos tuyas de cuando eras niña. Y es difícil pensar que había gente allá afuera que hacen este tipo de cosas. Cuando la gente ve estas fotos tuyas de niña y de tu familia, para tener el contexto de quién eres, es torturante para la mente pensar que estas cosas pasan y que estuviste involucrada o te forzaron a estar involucrada. Así que, pues, voy a continuar con otra pregunta. Este es de Indiana. Dice que si crees que todas las personalidades como Bush, la reina Elizabeth, han bebido sangre en rituales, como Arizona Wilder dice. No lo dudaría. ¿Hay algo acerca de esta? ¿Has visto a alguien tomar sangre aparte de ellos? O... Bueno, yo tengo algunas memorias donde veo sangre y eso es típico de algunos rituales. Y también en la organización, en la parte sobrenatural, ellos tienen inclusive la última cena y ellos simulan beber sangre. Así que se hace en el físico y también se hace en ceremonias supernaturales. Y dijiste que participaste en físico y en sobrenatural, en ceremonias, ¿verdad? Sí. Estaba proyectando, no es tanto que participara, estaba proyectando. Y puedo decir cosas tremendas que no le diría a otra persona. No quiero que lo piensen, lo tengan en su mente. Es peor que hablar de cierto tipo de pornografía que tiene que ver con cosas tremendas que se le hacían a humanos y animales. Pero no quisiera comentar más. Bueno, estamos hablando acerca de la diferencia de la cuestión física o sobrenatural. ¿Estas dos son diferentes tipos de rituales o se combinan en uno? ¿O son separadas? ¿Puedes decirnos? Bueno, lo teníamos separado, aunque puedes tener un ritual físico donde tienen gente que está fuera de su cuerpo, que estaban viajando astralmente y se unen, y espíritus demoníacos de diferentes niveles, y ellos trabajan para traer más de ellos, y es lo que están tratando de jalar energía para atraer. Bueno, no quiero enseñar cómo lo hacen, pero ellos tratan de llamar energía para que puedan alimentarse de esa energía. Hay muchos propósitos para eso. No me quiero meter mucho en la parte negra porque esa parte oscura tiene una razón para estar ahí. Y esa razón es porque es una parte en contra del Creador. Y es algo que es la historia de mi vida, que conozco que el lado oscuro es real. Y quiero hacerlo más claro a la gente que también el lado de Dios es real. Y que hablar de todo esto se considera como conspiración, pero todo esto tiene que ver con el nuevo orden mundial. Pero, ¿de dónde esta gente del nuevo orden mundial está obteniendo sus órdenes? Las obtienen del mundo sobrenatural. Son luciferianos de alto nivel. No estamos hablando de ritualitos. Ellos se ven a Lucifer bien. Es un nivel de implicación luciferina. Pero ellos saben exactamente quién es él. Y ellos
están completamente conscientes que es el negativo de la Biblia. Yo lo quiero explicar a la gente que no cree, no para convertir, pero muchas de estas personas que no creen en, digamos, un espíritu como Dios, de repente sí creen en fantasmas o han visto actividad de demonios. Cuando ves cosas levitar o actividad de fantasmas o sobrenaturales, cómo funcionan, es una prueba de que hay un mundo que no podemos ver. Si se puede ver nada más negativo, a lo mejor lo ves en lo positivo, el lado angélico. A lo mejor ves manifestaciones demónicas, como ataques de zombie o una mujer, por ejemplo, que empezó a matar a sus hijos, por decir algo. Son cosas que uno no entiende por qué pasan, pero parece que haber cierta hambre de sangre, que estas gentes están recibiendo esas instrucciones. Entonces, ¿hay más poder en el hecho de lastimar a niños? Sí, es por la inocencia. Mucho de esto es por su inocencia. Es una gran parte, su pureza. Una pregunta que tengo también de California. ¿Conoces a Leo Zegaman? No. Conozco el nombre, pero no leo mucho de otras personas. Y eso es bueno, está bien que no lo hagas. Vamos a discutir tus memorias acerca de estos grupos. Ellos te sacaban de tu cama. Platícanos cómo era. Bueno, pasaba muy seguido, a veces 7 veces a la semana. Una de ellas estoy segura quién era, pero no puedo decirlo. Y probablemente les pagaban para llevarme, pero me llevaban a diferentes lugares, no solamente al mismo lugar. Venían en la noche, me llevaban, yo sentía que estaban recogiendo a más personas, estaba en el carro y me llevaban, me drogaban, me llevaban a diferentes lugares y puedo recordar entrar y salir de estar drogada. Era como una especie de programación donde tenían como electrodos en mi cabeza. Tengo algunas memorias de esto, pero una tiene que ver más que nada con tener electrodos en mi cabeza y luego también me programaban con ahogarme. Era como para probarme o inyectarme y luego me regresaban a la casa. Y había veces donde era en medio del día, había una pareja que venía por mí. Mi mamá pensaba que estaba yo afuera jugando y pues no, me llevaban como por 1 hora o algo así. Y parecían como si fueran mis abuelos. Me llevaban ellos a, creo que era como una especie de iglesia. Esas eran como ceremonias. Y una iglesia, ¿eh? Sí, a veces fue así a un lugar como iglesia. Así que tenían mucho acceso a los niños. Cuando dices que estabas programada y luego que trataban de ahogarte, no sé si viste una serie que se llama La Conspiración Bourne. Él es un militar que pudieron romper su psique y programarlo en un alter, en otra personalidad, que era un experto para matar en misiones. Pero eso de ahogar aparece en la película como una manera para romper su psicología y crear un alter. Entonces, cuando a ti te hacían eso, o cuando te secuestraron varias veces, ¿sabes si crearon un alter ego en ti para poder sobrevivir el horror? Sí. No sé cuántos alters tenía, pero fui testigo de tener uno al menos. No quiero ir a muchos detalles en esto, pero
Yo recuerdo una vez, creo que fue una de las primeras veces que cambié a mi alter, que recuerdo, es la memoria de darme cuenta de que estaría en problemas si desobedecía cuando venía esa pareja a llevarme, para que, esperando que no me castigaran. Entonces me metía a mi alterno de 3 años, que era más joven de lo que yo era en ese entonces. Y entonces me metía a esa personalidad pensando que si tenía 3 años me iban a perdonar. Entonces, como lo veía, funcionó. Tengo esa memoria. También me dijeron de niña, pero no recuerdo, que era muy dramática. No recuerdo qué cosas hacía, pero sabía que no siempre era ese tipo de persona. Siempre era una persona tranquila, cuidadosa, cariñosa, que no decía mentiras. Es lo único que recuerdo. Aparentemente no es lo que las otras personas recuerdan de mí. ¿A qué te refieres? ¿A otras personas participando? No, miembros de mi familia. Entonces, su punto de vista de tu familia, mi comportamiento. Ah, ok. O sea, ellos reconocen que tenías diferentes comportamientos de los que tú creías tener, pero ellos no participaban en estos rituales. No, ellos no. Ellos regularmente no. Eso era una vida normal. En tu blog discutes de una jovencita que era como instructora, que estaba ahí y te llevaba con un hombre sentado en una silla y que no estabas totalmente programada, y luego te acuerdas de un niño que se sentaba en la pierna de esta persona, y por cuestiones de decencia no vamos a describir lo que dices en tu blog, pero bueno, viene en tu blog si alguien lo quiere leer. Pero ¿cuál es la diferencia entre, digamos, un culto sexual de niños o cosas que hemos sabido ya en las noticias contra la cuestión de los maestros ascendidos, tener el poder y darle gusto a Lucifer y facilitar y empoderar el controlar el mundo? ¿Cómo sabemos la diferencia? ¿Es porque te mueves a la cuestión sobrenatural o...? Eran dos cosas separadas. Con el programa mental era parte de mi vida física, que lo que recuerdo en lugares bajo la tierra, y también recuerdo como una nave, y había un área donde yo vivía que decían que también había naves de ese tipo. Tenían niños en esas áreas y tenían actividades ritualistas en esos lugares. El gobierno estaba involucrado, los militares, y algo de esto fue mencionado por Ted Gunderson. Él habló acerca de esto en el área de Tampa. Y esto está en mi memoria. Yo hablé con él hace unos años y validó todo lo que yo recordaba. Así que sé que esa parte es real, y la cuestión de control mental lo pueden checar con él. En la parte de la jerarquía espiritual es otra cosa diferente, que la gente, no todos en la organización física se meten en eso. No todos de ellos. Algunos en la organización física tienen habilidades psíquicas, pueden tener visión remota, tienen militares que hacen eso, que viajan de manera astral para rastrear. Esto es algo que hacen en todo el mundo. Pero también está la parte espiritual, que le llaman jerarquía espiritual, que no es la que uno creía cuando era uno un niño. Obviamente no es la jerarquía de Dios, el Creador. Estaban enseñándome ellos,
Adicionalmente, sobre todo lo sobrenatural, a tener habilidades como medium para, es decir, yo podía tener vista remota, habilidad telepática, proyectarme astralmente, levitar. Ellos enseñaban todo eso, porque es lo que ellos usan en el mundo sobrenatural cuando trabajas con ellos de manera sobrenatural. Ellos te usan a los humanos todo el tiempo. Todo el tiempo están usándolo en el reino sobrenatural. Es difícil de creer, pero es realmente increíble el nivel de esta organización. Y cuando la gente no se da cuenta de que hay una división sobrenatural. Y esos son los maestros ascendidos. Los maestros ascendidos sirven a Lucifer. Estos maestros ascendidos, a ver, el concepto de Lucifer, y me han entrevistado al respecto sobre este tema, y estábamos hablando del concepto de si hay un demonio, un diablo, como figura que supervisa toda esta actividad, que está controlando todo esto. Es un ser espiritual que era conocido como Lucifer, y si hay un Dios, pero a través de estos rituales y estas cuestiones satánicas que viste, y la cuestión de la telepatía y las programaciones, ¿ahí descubriste que había un verdadero Lucifer? ¿O fue cuando ya te saliste de toda esa organización, cuando te diste cuenta de que lo que estaba pasando y que esto probaba la existencia del demonio? ¿O después te diste cuenta, o estando dentro, o cuando te estuvieron programando? No, eso fue después de todo eso, después del control mental que me hicieron. Yo dejé la organización. Mi mamá murió cuando tenía 17 y muchos cambios vinieron después de esto. Y después me salí de la organización y me metí en un lado muy oscuro, en cierta manera, por un tiempo, pero no con los maestros ascendidos. Lo que pasó es que mi mamá tenía... era como que se la habían llevado a mi mamá. Entonces yo estaba como reinstalada. Fue en 1978 o 79. Ellos enviaron a alguien, una persona física, para reclutarme. Yo regresé a la organización pensando que estaba sirviendo a Dios. Y me llevaron al círculo interno de los maestros ascendidos, con el maestro Hilarión, Dwalku, que le llaman el tibetano, el maestro Kutumi y Saint Germain. El amado Saint Germain le dicen, pero no hay nada amado de él. Es todo un engaño. Así que cuando estaba en el círculo interior, ellos trataron estaban trabajando en los últimos detalles del plan a nivel sobrenatural, y necesitaban más gente. Necesitaban traer su presencia a este mundo físico. Y es difícil mencionarlo porque sé que a mucha gente no le va a hacer sentido. A la gente que le dice Nefilim, pero estaban creando cuerpos para la jerarquía de Lucifer, para tener una presencia más grande en la tierra, para el último paso de este plan. Y por ello, yo tuve conocí a varios seres interesantes. Y uno, yo sé que es el Cristo cósmico impostor. Otro es... Esto es algo que
que puede sonar diferente a lo que todo lo demás haya dicho. Tómate tu tiempo, dilo. Estos seres no eran como los jerarcas más altos de Lucifer. El maestro Hilarión era conocido como la mano derecha, que podía ser incluso él mismo el Cristo. Lo que significa al decir Cristo es el ungido. Ellos son los ungidos de Lucifer para ser el líder global y espiritual. Lo que les digo es que ese no es el plan de Dios. Ese es el plan de Lucifer. Y esto es un plan totalmente maldito. Así que en lo que estábamos era, estos seres se ven como luz, se ven como luz blanca, blanca, y puede engañar a cualquier persona, de veras. Si tú los vieras, pensarías que son benditos y hermosos y de Dios. Lo que yo sabía era que en ese punto yo sabía que iban a traer a estas entidades a la atmósfera terrestre como una cosa dimensional donde gradualmente podían entrar, porque si lo hacían muy rápido no se podían ajustar bien. Necesita mucha energía cambiar a estar en un mundo físico. El primero que trajeron, por ejemplo, es uno que me dijeron que iba a ser el Cristo, el elegido. Yo sabía que no era lo que parecía, no se veía muy divino, pero a él no le importaba. Ellos no le hicieron un cuerpo a él, esperaron hasta hacerlo mucho más guapo, y él aparecía físicamente, mantenía ese cuerpo físico y nunca te hubieras dado cuenta que no era humano. Él podía mantenerse en ese cuerpo y luego desmaterializarse. Él inmediatamente se involucró en política. No sé qué pudiera estar haciendo ahora. No sé si se quedó en cuerpo físico. Originalmente querían usar un walking. Es tener a un avatar, a ellos le llaman avatar, meterse a vivir un cuerpo humano y ser el Cristo. Eso es lo que decían que era Buda, por ejemplo. Es una mentira. Estos son demonios, estos son ángeles caídos, son una jerarquía alta y pueden engañar a todos. Así que esta persona, esta entidad más bien, era la que iba a ser el Cristo. Lo siguiente es, estuve en presencia de Lucifer. Me estaban enseñando las enseñanzas luciferianas y lo ponen como si él fuera el Salvador, que no lo es, pero es una de las enseñanzas engañosas. Hay otro ser que conocí que pienso diario en esto y quiero que la gente ojalá pudiera saber cómo se veía, cómo se sentía estar enfrente de este ser. Este es la falsificación. Así que tenemos tres seres ya. Uno que me dijeron que iba a ser el Cristo, otro que es Lucifer, y después hay otro que me paré enfrente de él y pensé, si te puedes imaginar lo que se vería Cristo o Dios mismo, cómo se vería. No estoy hablando de ningún tipo de atracción física, me refiero a una atracción más espiritual. Sientes que todo lo que te hace falta está en ese ser y que Él es la respuesta y que Él quiere estar con Él y tú sientes que quieres estar con Él, que es puro amor. Es más de lo que te puedes imaginar en tu mente consciente de qué maravilloso sería estar enfrente de este ser.
Y en mi mente algo decía, este es Jesús. Yo sé que ese es Jesús. Y quería correr a Él. Y el ser era de pura luz. Y era alto, altísimo. Y quería correr hacia Él. Y de repente algo me dijo, no es Jesús. Y de repente otra vez volví con esto, es Jesús. Y quería estar con Él. Solo quería estar con Él. Y en el siguiente momento sentía, no es. Y me pasó 3 veces. Después me di cuenta de que Él no era Jesús. Y pasé la prueba. Y al día siguiente había un maestro que tenía físico y me llamó, era una mujer. Y ella era considerada una walking. No voy a ir en tanto detalle cómo lo hacen, pero ella era como un handler, una controladora. Y lo primero que me dijo, bueno, ¿qué piensas de él? Y dije, ¿quién era ese? Dice, él es el más magnífico ser, el más iluminado de todos. Y dice, él es el más iluminado de los que han traído. Lo conocí y él va a ser lo que yo pienso que nada podía ser más cercano a una réplica de lo que quieren presentar como Jesús. Yo sé que han infiltrado las iglesias, es uno de los trabajos que hacían, mi madre lo hacía. Sé que han metido doctrinas de profecía. ¿Sabes por qué todo el mundo habla de profecía estos días? Porque han programado a la gente para que hablen de esto. Esto fue como lo del 9/11. Hay muchas razones para el 9/11. Hubo muchas razones para esto. Era para que la gente pensara en los tiempos finales. Y parte de esto, hay teorías de lo que una profecía va a significar. Y yo voy a algunos lugares, a unos forums a hablar con gente. Y ninguna persona tiene la misma interpretación de las profecías. Todos están pensando en profecías todo el tiempo. Y este es el problema. Porque si estás ocupado pensando en profecía y no en traer el Espíritu de Cristo en ti y amor en tu corazón, se te va a ir. Porque una de las razones de que se te vaya es por como esta organización ha estado empujando profecías para que la gente crea en estas profecías y que se cumplan. Así que aquí es donde viene el proyecto Bluebeam. Cuando tenía 4 años, no me dijeron acerca de Bluebeam como tal, pero yo ya sabía todo lo que iba a pasar como resultado de los satélites, de la tecnología, de las computadoras, de la información. Sabían cómo iban a traer a su Cristo cósmico a esta era. Estamos hablando acerca de un gobierno físico trabajando, Rusia y Estados Unidos, para poner satélites en órbita, y estábamos celebrando esto, porque sabíamos lo que significaba. Sabíamos que ese era el inicio de lo que íbamos a usar para engañar a las masas, para anunciar al Cristo, para anunciar a toda la gente lo que iban a saber, de que ese Cristo cósmico iba a llegar y lo iban a ver y escuchar a través de tecnología de satélites. Y iba a ser una situación global, instantánea en todo el planeta. Así que tenemos aquí lo que estamos viendo, la posibilidad que existe muy fuertemente de que habrá ese ser, tal vez el primero que trajeron. Piensa en esto para que hagas tu ecuación. Ellos ponen a alguien en el poder, que después de todo el caos, porque va a haber mucho caos, cuando la organización hace planes, ya tienen todo planeado con mucho tiempo, y por ejemplo hacen un plan y luego siguen al siguiente y luego al que sigue, para engañar a las masas.
Pero sabiendo esto, quisiera decirles exactamente qué va a pasar, no puedo. Lo único que les digo es que tengan mucho discernimiento y que sepan que hay una probabilidad alta de que van a traer al anticristo con engaños. Van a traer un falso Cristo. Y luego van a hacer una falsa venida de Jesucristo. Y la gente va a creer que es Jesucristo. Incluso muchos cristianos van a pensar que realmente es Él, que primero vino el anticristo y luego vino Jesucristo a quitarlo, pero en realidad ese es el engaño. Esta información que tú tienes, basada en el conocimiento que tienes, el conocimiento acumulativo de cosas que te pasaron a ti y a tu familia, tu experiencia con estos maestros ascendidos y seres. ¿Es algo que aprendiste no es algo que venga de otras personas, pero ¿cómo te enteraste de todo esto? Por experiencia propia. No sé si alguien ya lo dijo antes, pero yo quiero que la gente sepa. Quiero que sepan lo que estoy diciendo. Y quiero que sepan que la única razón de hacer la diferencia de si es el anticristo falso o el verdadero, la única manera es tener ese espíritu de Jesucristo dentro de ti y tener amor en tu corazón y conocer al Creador. Si no, va a ser muy difícil saber la diferencia. Y les pido a la gente que conozcan al Creador y que conozcan a Jesucristo. Sé que me voy a salir de tema, pero es muy importante que la gente, cuando dicen que no murió en la cruz, yo puedo decirte, de hecho, que en la oscuridad no tolera que se mencione la sangre de Jesucristo. Los demonios gritan cuando se les menciona. Es por algo. Hay algo acerca del sacrificio de Jesucristo. Si no fuese así, no tendría el poder que tienen en el mundo demónico para sacarlos. Caroline, puedo decir también por experiencia, desde 2004, y mucha gente que he entrevistado sobre estos tópicos, que de manera universal parece haber, no hablo desde manera religiosa, porque no es un show religioso, pero cuando se trata de abducciones, de casas embrujadas, de poltergeist, zombies, lo que sea, universalmente parece que ese nombre que mencionaste es una fuerza opositora que quita la oscuridad y está en las experiencias de las gentes. Pero nunca hemos visto que funcione Buda o Mohamed. Yo pregunto si hay alguien más que puede venir y decirme que hay poder en esas palabras, y que si había un fantasma en el cuarto y que llamaron a Buda o que llamaron a Mohamed y que se haya evaporado. No tengo a nadie que lo diga. He tratado, pero no hay nadie. Nadie tiene testimonios. Yo un tiempo viví en un lugar que era... Esta es una historia un poco de miedo. Estuve en un lugar de 30 casas, todo estaba embrujado, y en ese tiempo era peor que Amityville, inclusive la historia de horror. En toda esa calle había historias increíbles que habían pasado a familias. Yo sabía un doctor holístico que dijo que enviaría como su doctor brujo o esta persona que él sabía cómo quitar estas cosas, estas entidades, y para que ya no volvieran. Yo no sabía el poder de Jesucristo en ese tiempo.
Yo lo único que decía era no mandar a la gente a vivir a esa calle porque no sabía cómo evitar a estas entidades. Y estuve tratando con entidades así toda mi vida. Carolyn, vamos a volver al tema, a tus memorias originales. Tú participaste en lo físico, en programación mental, y luego dices que esta programación sobrenatural fue otro evento diferente. En esas programaciones sobrenaturales, ¿qué eventos viste? ¿Viste manifestaciones de poder demónico? ¿Viste gente que pasara por paredes? No me interesa lo sensacionalista, sino ¿qué es lo que te pareció como algo increíble? Bueno, realmente no lo consideraba increíble porque yo crecí con eso. Yo veía cosas aparecer y desaparecer. Yo veía, tenía intuiciones que muchas personas no tenían. Yo veía maestros ascendidos aparecer. Mi madre decía que podía desmaterializar su cuerpo. Por cierto, quería preguntarte, ¿ella estuvo involucrada en tu programación? Bueno, esa es otra historia, cómo funciona. Es complicado. Cuando tienes un padre que ha sido parasitado o programado y que sirve en la organización, ellos, de hecho, es como están programados para no ver lo que está pasando. Y en mi vecindario, nos cerrábamos las puertas con llave. Y empezamos a hacerlo después. Y ya no se podía, por ejemplo, dejar la puerta cerrada porque luego la rompían para entrar. Así que estoy detectando que no estás culpando a tus padres por toda la programación que te hicieron. No, yo no los culpo. ¿Qué tal tu padre? No, mi padre también fue una víctima. Es una de las cosas que realmente me mostró la programación que tenía. Y cuando publiqué la historia sobre él en mi blog, ahora veo que hay mucha experimentación con humanos que los militares americanos hicieron. Y la gente piensa que nada más fue con el nazismo, pero no, están todavía por todos lados. Y pasa en Canadá, en Alemania, aquí. Esta organización es global, no solo un país. Aquí hay otra pregunta. ¿Sabes la diferencia entre opresión y posesión demoníaca? Sí. Sí, lo sé. Todos podemos tener opresión, todos podemos tener ataduras demoníacas. Y no creo que haya sido yo poseída, aunque hay ciertos tipos de posesiones que pasan con la programación mental. Ellos asignan una entidad demoníaca a un programa específico como guardianes, y yo viví eso. ¿Y viste algún tipo de cara famosa en estos rituales que recuerdes? Una que recuerdo, no me quedo mucho tiempo viendo en política. Yo sabía que ciertas cosas iban a pasar, pero no me interesaba la política. Así que creo que había gente famosa, pero a lo mejor no la reconocía en ese tiempo por no ser famosa o no. Pero hubo una ocasión, y no fue en lo físico, no estaba en mi cuerpo físico. Fue una ceremonia muy alta que tomó lugar en manera etérica, y vi gente ahí que los que podían estar ahí eran los que ya se pueden conectar con maestros ascendidos, que ya estaban suficientemente evolucionados. Y tenías que estar con su frecuencia y vibrar en esa frecuencia y poderte conectar ahí. Y también si estás conectado con ellos y te asignaron a ellos, te invitan a esas ceremonias. Y yo vi al Papa ahí. Y fue el único que puedo decir definitivamente que lo vi, al Papa. Bueno, otra pregunta. ¿Qué tipo de manifestaciones viste? Creo que lo pregunté ya, pero...
Bueno, ¿estamos hablando de en lo físico o...? Sí, más bien en lo sobrenatural. Bueno, yo he visto cosas aparecer y desaparecer enfrente de mí. Una de las cosas más raras me pasó cuando era niña. Tenía un grupo de lagartos que estaban todo el día en el mismo lugar y se empezaron como a cambiar como a dinosaurios físicamente. Era como sobrenatural. Te soy honesta, era raro. No sé cómo pasaba. A ver, déjame enfocarme. He visto ángeles. Bueno, vamos a hablar de dinosaurios. Hablamos de dinosaurios. ¿A qué te refieres? ¿Qué, estás hablando de reptilianos o de dinosaurios o qué? Estos eran lagartos regulares que los ves en Florida. Pero no sé qué era o por qué, pero pasaban cosas muy raras, demónicas, donde yo vivía, que yo pensé que era de ese tipo de cosas que nunca supe que eran, pero eran extrañas. Y era que todos los días, a cierto tiempo en la mañana, los veía desde la ventana. Cada día se veían diferentes. Uno tenía como lunares, otro empezaba a cambiar y le empezaba a salir otro tipo de color, otra cola. Y el último día, ellos estaban como, parecían como dinosaurios ya. Claro que nadie me cree y no los culpo. Pero he visto ángeles también. Una de las cosas más importantes que me pasó en mi vida fue porque un verdadero ángel me apareció. Y si no hubiera sido por eso, yo sé que no estaría viva ahora. ¿Te llevaron a alguna base militar profunda? Sí, creo que sí. Tengo memorias de estar en algunos lugares de esos. Uno era como militar, el otro no sé qué era, pero tenían, estoy casi segura de que había algo así, sí. No sé cómo llegué ahí, pero... Ok, otra pregunta de Australia. ¿Nos puedes hablar acerca de los implantes que te pusieron en el pie y en la glándula pituitaria? Bueno, escribí sobre eso en mi blog. No sé. Me hicieron una resonancia y me dijeron que tenía algo en la glándula pituitaria. No sabían qué era. En diferentes estados vieron el resultado, el reporte. Y la mitad no sabían qué era y los otros dijeron que a lo mejor era un tumor, pero que no era maligno, entonces que no me preocupara. Estas son preguntas muy rápidas porque tenemos tantas. Voy a tratar de darle tiempo para poder continuar. ¿Alguien en tu familia utilizó tablas de Ouija? ¿O había brujas o brujos? Bueno, ya pensamos como brujas y brujos como algo muy inmaturo, como de kinder. Para nosotros eso era... Nosotros nos consideramos más arriba de ser eso. Yo usaba una tabla Ouija cuando era niña. Y después ya no la usaba porque ya no la necesitaba. Ya podía tener comunicación y hablar con espíritus de manera espontánea. Aquí hay otra pregunta. ¿Los ángeles y demonios se pueden encarnar como humanos en este mundo? No, no lo hacen. Los demonios van a tratar de meterse a un cuerpo, eso sí, pero encarnarse así como tal, no, es la mentira de la reencarnación. No, esa es una mentira. Así que no crees en la reencarnación. No, no lo creo. Así que dices que en esta vida tenemos solo una oportunidad para que todo salga bien. Puedes a lo mejor tener solo una hora para hacer lo correcto. El hombre viene aquí y se encarna y te dicen que a lo mejor mañana ya no vives. Bueno, a lo mejor no. Bueno,
¿Qué tenemos que en un momento dado hacer para evitar arder en el infierno? Entonces, ¿tenemos que ir segundo a segundo en la existencia o cómo? ¿Qué nos puede evitar en ese fuego? No creo que sea algo de que, o sea, la gente habla de nacer de nuevo. No me gusta ese término porque me pasó a mí cuando tenía 12 años y yo ya sabía de qué se trataba eso. Cuando tienes, la palabra nacer de nuevo es, en las palabras originales, creo que es griega, es nacer de arriba. Tú puedes tener ese Espíritu Santo en ti, no un espíritu no santo. Y debes de tener al Espíritu Santo de Dios. Y la única manera de tenerlo es verlo a través de las cosas que tú estás haciendo y practicando. No puedes hacer cosas que no sean divinas. Cosas que tienes que hacer cosas que sean buenas, bellas. Déjame seguir con esto porque veo que hay muchas preguntas. Tenemos hoy a Carolyn Hamlet, una informante ex Illuminati de familia, que nos cuenta sus experiencias con la organización de los maestros ascendidos y los Illuminati. Carolyn, dinos acerca de esta jerarquía, de la jerarquía luciferina. Asumo que él está hasta arriba. Entonces, descríbeme la jerarquía. ¿Son demonios arriba y demonios abajo? ¿Cómo es? Bueno, hasta arriba, los que estaban hasta arriba, que yo trabajaba con ellos, mucha gente conoce sus nombres, que tienen que ver con la nueva era. Espiritualismo, es como el maestro tibetano, Jwalkul, es el que, es como la nueva era, es un paquete que te venden. Y el maestro Jwalkul, el tibetano, creó ese paquete. Ese es el nombre que la gente tiene familiaridad en la nueva era, en el movimiento de la nueva era. Otro sería Saint Germain, muy conocido, y el maestro Kutumi, y el maestro Hilarión. Yo no sabía que estaba tan cercano el maestro Hilarión a Lucifer, porque yo pensé que no sabía que fuese su mano derecha. Así que ellos llevan órdenes de Lucifer y ellos lo llevan a otros más. De tu descripción, en la primera hora, dices que conociste a algunos de ellos. Así que fuiste seleccionada o privilegiada, si quieres, de ver a los maestros ascendidos. Sí, sí, claro. Bueno, volvamos al proceso de selección. Y tenía unas fotografías de tu infancia donde sales muy bonita, muy inocente. Me da tristeza lo que te pasó, pero bueno. ¿Cuál fue el razonamiento de seleccionarte? ¿Porque tu papá era un militar? ¿O tienes una sangre específica, un ADN que reconocen? Bueno, es un número de cosas. A mí me dijeron que éramos considerados los iluminados. El término Illuminati no lo había oído hasta que me salí de la organización que les llamaban Illuminatis. Y dije, bueno, esa es la descripción de la jerarquía espiritual. Pero los iluminados es como nos llamábamos. Nos decían que no éramos humanos, que veníamos de otros sistemas estelares, que éramos de muchas generaciones de antigüedad, que algunos éramos más psíquicos que otros y que solamente nos eligen físicamente por el linaje que no todos los humanos tienen, y que éramos espiritualmente
una élite, porque teníamos más evolución que otros seres que se originaron en este sistema. Nos decían que veníamos de fuera. Y esto es toda la cuestión de los seres de otros planetas, extraterrestres, otras dimensiones. De ahí viene. Es parte del plan de Lucifer. Le digo a la gente, no se engañen con eso. Es parte del plan de Lucifer. Y yo siempre pensé que era uno de ellos. ¿Has leído el libro La Transformación de América? No. Tenemos esta pregunta del chat. ¿Te da miedo alguna represalia de la organización? No. No. Pero sí dijiste hace poco que después de que te saliste, una señorita trató de volverte a jalar para que regresaras. Entonces, ¿saben quién eres? Sí, sí saben. Te puedo decir algo rápido acerca de esto. Yo sé que se suponía que hablara en contra de ellos y que me puedo meter en problemas por esto. Y sé que pueden hacer cosas, me han pasado cosas, sé que me miran, que saben quién soy. Eso involucra lo físico y lo sobrenatural, las dos cosas. Pero una cosa que sé es que, te diré esto rápido, en una ocasión el tibetano me confrontó y estaba enojado por algo que estaba haciendo. Y le dije, él puso mucha presión en mí. Y cuando cedí y le dije, ok, pero si el Creador quiere que hable en contra de ustedes y del plan, tú sabes que no hay una cosa que puedas hacer para detenerme. Y él lo sabía. Y eso para mí me ayudó a hacerme fuerte, porque yo sé que no hay nada que puedan hacer ellos hasta cierto punto. Ellos no tienen poder más arriba del Todopoderoso. Ellos creen que les sirven al Todopoderoso, pero no lo tienen, no tienen ese poder. No tienen poder por arriba de él. Estos maestros ascendidos se presentan, según entiendo, lo que quieren es traer al mundo a una civilización utópica. Y como veo el mundo, estamos lejos de ser utópicos y se está poniendo peor. La maldad está creciendo, tenemos tantos ataques, guerras, secuestros, pleitos. Entonces, ¿es que su plan no está funcionando? Oh, no, ese es el plan. Ese es su plan. Entonces, lo que estás diciendo para personas como tú es, ellos dicen, no que se presentan como los salvadores de la humanidad. Sí, pero al final ellos están creando caos. Entonces, es como decir, nuestro plan no está funcionando, entonces tenemos otros planes. ¿O qué te dicen? ¿Algo está interrumpiendo el plan? ¿O? No. A veces, ellos querían completar su plan en el 2000, pero no se dio, porque solo pueden ir tan rápido como puedan manipular a las masas. Si la gente, el plan para el nuevo orden mundial, para que se implemente, solamente se puede detener si la gente empieza a amarse uno a otro, si empiezan a vivir de otra manera. Es pensar el amor, por ejemplo, que tienen hacia sus hijos y ser capaces de despertar y extender ese amor a los demás y hacerlo ahora y tratar de no ser egoístas. No habría ningún salvador o persona necesaria. No habría la oportunidad de traer el nuevo orden mundial, porque todo el mundo estaría ya amando uno a otro. No habría ese caos. Ellos quieren crear ese caos, quitarnos todo para crear el caos. Caos es algo que realmente se utiliza mucho.
entre lo que podemos ver en la administración de Obama es la cuestión de las armas, y toda esta cuestión es para crear caos, para asustar a la gente. Así que veo que toda la cuestión del gobierno les encanta el caos, para que la gente les pida seguridad y dejar atrás cualquier derecho de libertad y tener más leyes para estar más seguros. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Benjamin Creme es el anticristo o es un representante falso? Bueno, pareciera que cuando servía al plan, nunca hablábamos de él. Y él era considerado, él no estaba en mi grupo, pero lo que él promueve con Maitreya es un avatar que se meta a vivir a un cuerpo. Se supone que es un ser muy evolucionado que se mete a vivir en un cuerpo de un humano, que viene cada 2000 años. Es una cosa que no es de Dios, no es cierta. Y lo consideramos a él como menor, considerado con los libros de Lucius Trust y la teosofía, que realmente era más arriba de ellos. Caroline, estábamos hablando del plan de los maestros ascendidos. ¿Qué es exactamente el plan de los maestros ascendidos? Es un plan de dos partes. Es un plan donde hay esclavitud física a través del gobierno a los humanos, bajo la imagen de ayudar a la humanidad a evolucionar espiritualmente. Y en este plan, ellos tienen la cuestión benevolente de que hay que reducir la población, porque ellos van a decir que aquellos que no vayan de acuerdo con el Cristo están deteniendo a la humanidad y a su conciencia. Entonces, para eliminar a estas personas es para que el mundo espiritual progrese, para proceder de una manera más rápida. Ellos van a tratar de eliminar a las personas que realmente creen en el verdadero Cristo, porque saben que tienen el discernimiento para hacer la diferencia con la copia del Cristo cósmico. Básicamente estás mencionando lo que percibo de nuestro gobierno, que va a haber gente que se resista y haya un antigobierno y se les considera enemigos del Estado. Y recuerdo al presidente Obama decir que mucha gente se sigue aferrando de la religión y de las armas, que parece ser alguien que está oponiéndose al Estado. Así que veo un paralelo entre la cuestión sobrenatural y el pretexto de ayudarnos de estos maestros ascendidos, que en realidad están tratando de esclavizar a la raza humana. Pero también veo la correlación con el gobierno, pues ellos determinan quién es el enemigo, y tiene que ser desde su punto de vista una esclavitud. Pero para los maestros ascendidos sería necesario. Pero quiero preguntarte esto. La iglesia como la conocemos en América, sobre todo aquí en América, son parte del plan de los maestros ascendidos. Han sido usados para el plan. Sí, la mayoría han sido infiltradas, no importa qué religión. Casi todo ha sido infiltrado. Incluso las iglesias cristianas, donde hablan de Jesucristo y la salvación, no todos creen lo mismo. E inclusive el pastor no lo cree igual. Es infiltrado. Hay mucha cristiandad que ya no entiende bien a Jesucristo, y deberían de. Aquí hay otra pregunta de Australia, que pregunta que si tienes novio, pero bueno, vamos a dejar esa pregunta. Yo ya estoy vieja.
Ok. Esta también es de la misma persona. ¿Qué le hicieron los militares a tu padre? Ellos en la Marina lo llevaron con varios hombres. Es como cierto tipo especial de, no sé cómo se les decía exactamente, pero se les llevaba juntos a algún lugar como tipo hospital y ahí les hacían con drogas, electroshocks, y uno le hicieron hasta una lobotomía. Mi padre, no sé por cuántos meses lo tuvieron ahí, que le dijeron que no lo dejaban salir y que no podía decirle a nadie, y si no lo negaba y no mentía acerca de esto, se metería en problemas. Y tenía que decir que tuvo que ir al hospital porque tuvo un accidente y que si había algo mal en su cabeza era por un accidente. Yo le pregunté, yo no conocía bien a mi papá hasta después de que conocí a mi papá. No sabía que era mi papá al principio, pero siempre se drogaba y tenía que estar viendo doctores. Estaba muy monitoreado y fueron cosas tremendas las que le pasaron después de que el gobierno se metió con él. Mi madre me dijo sobre por qué se divorciaron. Es básicamente un match con lo que le pasó a mi padre. Cuando mi mamá murió, ella estaba todavía enamorada de mi padre y él también la amaba.